Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Rosell, soy el presidente de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y es un placer para mí dar la bienvenida a esta primera webinar entre la Sociedad Chilena de Cardiología, específicamente los socios adherentes en formación, y CONAREC, que es una agrupación de residentes de cardiología de Argentina. Esto es un esfuerzo que esperamos que sea la primera actividad de muchas y que pretende, eh, digamos, poner en el concierto internacional a nuestros socios adherentes de información para que, digamos, disfruten y aprovechen este intercambio con otras sociedades científicas. Así que para dar inicio a esta actividad, agradeciendo nuevamente su participación, les voy a dejar con quienes van a moderar esta actividad. En primer término, la doctora Yalile Naum. Yalile es cardióloga que se desempeña en la Clínica Alemana de Santiago y ella está acá en reconocimiento a la labor que ella desempeñó cuando fue la presidenta de los socios adherentes en formación, que ella fue pionera e impulsó el intercambio con AREC. Así es que muchas gracias, Yalile, por ese esfuerzo y esperamos que ahora siga produciéndose este intercambio que usted promovió en su momento. Y en segundo lugar, les quiero presentar a la doctora Melissa Antonioli. Melissa, jefa de residentes de cardiología del Sanatorio Finoquieto y es la presidenta actual del Consejo Argentino de Residentes de Cardiología. Melissa, muy agradecido por el esfuerzo y la voluntad que usted ha emprendido, digamos, en el desarrollo de esta actividad y como usted lo manifestó por redes sociales algunos días atrás, esperemos que sea la primera de muchas actividades. Así que los dejo con quienes van a moderar esta actividad. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Yalile Naum. Junto a la doctora Melissa Antonioli le damos la bienvenida a todos durante esta tarde. Por fin se pudo concretar este encuentro entre Chile y Argentina que tanto habíamos estado planificando años ya atrás. Así que voy a dar comienzo presentando a los que van a participar de este primer webinar internacional. La doctora Pilar López Santi es residente de cardiología del Hospital Italiano de La Plata, directora web del Consejo Argentino de Residentes de Cardiología CONAREC. La doctora Pilar López nos va a presentar el caso clínico respecto a insuficiencia cardíaca como manifestación de una miocardiopatía. El doctor Marcos López es residente de cardiología de la Universidad de los Andes, Chile, que conjunto al doctor Felipe Novoa, diapositiva siguiente, que también es residente de cardiología clínica de la Universidad de Concepción, nos van a presentar el tema y van a hacer una revisión del tema de miocardiopatía no compactada. Posteriormente, los comentarios respecto al caso clínico y a la revisión del tema estará a cargo de el doctor Eduardo Perna, expresidente de la Federación Argentina de Cardiología, jefe de la División de Insuficiencia Cardíaca y Hipertensión Pulmonar del Instituto de Cardiología de Corrientes, junto al doctor Fabricio Fache, cardiólogo, profesor asociado de la Universidad de Concepción, experto en insuficiencia cardíaca en el Hospital Dr. Guillermo Gran Benavente de Concepción, quien a la vez va a participar junto al doctor Oscar Moreno, cardiólogo especialista en ecocardiografía e imágenes cardíacas del Hospital San Borja Riarán, a la vez de Clínica Dávila. Así que les damos la bienvenida, le doy el pase a la doctora Antonioli para que brinde sus saludos correspondientes. Muchas gracias, doctora Naum, muchas gracias, doctor Rosell. La verdad es que es un placer estar acá hoy con ustedes y poder dar inicio a esta relación entre sociedades, junto con los socios adherentes allá en Chile, con Sochicar y, bueno, por supuesto con CONAREC. Le agradezco al doctor Perna y a la doctora Pilar López Santi que hoy están acá con nosotros desde Argentina. Así que, bueno, como dijo el doctor Rosell, esperemos que sea el primero de muchos. Así que, bueno, les doy el pie para que comiencen. Muchas gracias. Por lo tanto, damos pie a la doctora Pilar López para que comience con la presentación del caso clínico. Doctora López. Perfecto. ¿Pueden ver bien la presentación? Perfecto. Perfecto. Bien.
Bien, bárbaro. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecerles por la invitación. Mi nombre es Pilar López Santi, yo soy directora web de CONAREC y ex residente de cardiología del Hospital Italiano de La Plata. En el día de hoy les voy a presentar el caso clínico de un paciente, Víctor, paciente de 31 años, con antecedentes de tabaquismo activo, con una carga tabáquica de 10 Paquier, y antecedentes heredofamiliares de relevancia, muerte súbita en la familia. Tanto el padre como 2 tíos por parte paterna presentaron muerte súbita antes de los 50 años, ninguno de ellos fue estudiado ni fue filiada a la causa. Víctor tiene 2 hermanos, varones, él es el mayor de 3 hermanos. Al momento de la consulta él no se encontraba bajo tratamiento médico alguno, él consulta por guardia, por presentar dolor a nivel de hipocondrio derecho asociado a vómitos de 48 horas de evolución. Al examen físico lo que se pudo constatar es que el paciente presentaba una disnea clase funcional 3, al interrogatorio el paciente refería a jugar al fútbol de manera recreativa con amigos. En los últimos 2 años empezó a sentir hace aproximadamente 1 año y medio dificultad porque se agitaba cada vez que jugaba, empezó a jugar de arquero hasta que hace 6 meses abandonó por completo la actividad por imposibilidad para realizarla. También pudimos constatar que presentaba edemas, tanto infra como suprapatelares, Godet grado 3, y edema sacro, es decir, el paciente ingresa en anasarca, presentaba ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular positivo, y un peso al momento de la consulta de 106 kilos para un peso normal del paciente de 80 kilos. Él refería haber tenido un aumento de peso a lo largo del último año y medio, y más allá de haber intentado hacer múltiples dietas, nunca pudo bajar de peso. Estos son los signos vitales que el paciente presentaba al momento del ingreso. Como podrán observar, presentaba una tendencia a la hipertensión arterial, una frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria dentro de los parámetros normales, y una saturación de oxígeno 98% aire ambiente. El ProBNP al ingreso fue mayor a 9000, el paciente ingresa a la unidad coronaria por insuficiencia cardíaca aguda de novo. Este es el electrocardiograma del ingreso. Como podrán observar, el paciente se encontraba en ritmo sinusal, aproximadamente a 65 latidos por minuto, regular, con un QRS angosto, un PR conservado y sin alteraciones isquémicas. Este es el primer ecocardiograma que le realizamos al paciente al tercer día de la internación. En esta vista parasternal izquierda, lo que podemos observar es la presencia de dilatación a nivel ventricular izquierdo. Como pueden ver, el ventrículo izquierdo impresiona estar dilatado, y otro hallazgo que podemos encontrar es que las paredes no parecieran acortarse de una forma normal, es decir, impresionaría tener una hipoquinesia difusa. Si nos acercamos hacia el plano valvular mitral, lo que vamos a poder observar es la presencia de tenting a nivel valvar, que condiciona un jet regurgitante central, que podría ser compatible con lo que denominamos insuficiencia mitral secundaria o funcional, resultante del tenting como consecuencia del remodelado ventricular. En esta segunda imagen podemos observar bien las mediciones. Los diámetros de fin de diástole y de fin de sístole del ventrículo izquierdo se encuentran alterados. El diámetro de fin de diástole es de 65 y el de fin de sístole de 56 milímetros, con una fracción de acortamiento reducida de 14% y una fracción de eyección ventricular izquierda estimada por Teichhold del 28%. Es decir, el paciente presentaba un deterioro severo de la función ventricular izquierda. Acá nos encontramos frente a un eje corto. En el primer clip lo que tenemos es un eje corto a nivel de lo que es el plano valvular aórtico. Como podrán observar, la válvula aórtica impresiona ser tricúspide y pareciera tener una apertura y un cierre dentro de la normalidad. En el segundo clip tenemos un eje corto, pero a nivel de un plano valvular mitral. Y fíjense, si observan todo el contorno, que la motilidad ventricular se encuentra alterada en todos los segmentos, lo cual confirma la hipoquinesia global que observamos en las primeras imágenes. Y se puede observar la presencia de un derrame pericárdico leve.
Acá nos encontramos frente a dos vistas, un 4 cámaras y un 2 cámaras. Lo que podemos apreciar acá es la dilatación ventricular y vía auricular que presenta el paciente. Más adelante mostraremos bien las mediciones. E impacta esta hipoquinesia global que no pareciera sectorizar en ninguna parte, sino ser más bien difusa. Y lo que llama mucho la atención, si pueden observar a nivel apical, una masa de tipo ecogénica, redondeada, ovoide, compatible probablemente con un trombo, que tiene poca movilidad, y alrededor del mismo, en la periferia, observamos lo que podrían llegar a ser trabéculas, pseudotendones o bien trombo que aún no se ha terminado de organizar. Acá tenemos una vista con zoom del trombo en la primera imagen, donde podemos apreciar bien las dimensiones y las medidas de 3 por 2 centímetros, este trombo apical en ventrículo izquierdo. Y en el segundo clip lo que vamos a observar es en la periferia del trombo cómo aparece esto que impresionaría ser un trabeculado, o bien, bueno, como dijimos previamente, trombo que por ahí todavía no se organizó. Pero bueno, por ecocardiografía el paciente no cumplía criterios de miocardio no compacto. En esta imagen podemos observar la dilatación severa vía auricular que presentaba el paciente, las presiones de llenado aumentadas del ventrículo izquierdo, tenemos una onda E alta con un tiempo de desaceleración brusco y una relación E' aumentada, y un TAPSE de 15 que se condice con un deterioro moderado de la función sistólica del ventrículo derecho. El paciente es internado en la unidad coronaria, requiere soporte inotrópico con dobutamina y tratamiento diurético y vasodilatador, responde de manera adecuada al tratamiento, y una vez compensado el paciente, creímos mandatorio descartar la etiología coronaria de su patología, es por esto que se procedió a realizar una cinecoronariografía. En el primer clip observamos bien la descendente anterior y la arteria circunfleja. En estas vistas se pueden observar bien sus trayectos, no parecieran haber lesiones significativas, y el lecho vascular es bastante bueno. En el segundo clip tenemos una vista abocada hacia la arteria coronaria derecha, donde también podemos observar la buena calidad geográfica del lecho vascular y la ausencia de lesiones significativas. Habiendo descartado la etiología coronaria y el paciente evolucionando bien durante la internación, se instauró tratamiento médico óptimo para insuficiencia cardíaca y anticoagulación por el trombo apical a nivel del ventrículo izquierdo, y se hizo un ecocardiograma previo a la alta hospitalaria, que es bastante similar al primero. El paciente persistía con la hipomotilidad global y esta disfunción ventricular severa. ¿Qué es lo que hicimos durante la internación? Una vez compensado el paciente, actuamos sobre las dianas terapéuticas de la insuficiencia cardíaca. El paciente se fue de alta con ARNI, betabloqueantes a dosis máximas, antagonistas de receptores mineralocorticoides y glifosina. A su vez requirió durante la internación la utilización de ivabradina, y posterior al alta también, porque si bien siempre estuvo en ritmo sinusal, las frecuencias cardíacas que manejaba eran bastante altas, incluso más allá de encontrarse en tratamiento con betabloqueantes a dosis máximas. A las 2 semanas posteriores a la alta hospitalaria se realiza el control ambulatorio del paciente. El paciente se encontraba con una disnea clase funcional 1, un peso de 74 kilos. Recuerden que este paciente ingresó pesando 106 kilos. Y se encontraba bajo tratamiento con furosemida 40 miligramos día, sacubitril valsartán 100 miligramos cada 12 horas, empaglifosina 10 miligramos día, espironolactona 25 miligramos día, carvedilol dosis máximas de 25 miligramos cada 12 horas, ivabradina y rivaroxaban por el trombo en el ventrículo izquierdo. 4 meses posteriores a la alta hospitalaria se realiza la resonancia magnética. ¿Por qué fue tan diferida la resonancia magnética? Porque por la obra social del paciente y por ser un estudio que es bastante de dificultoso acceso y costoso, no la pudimos realizar de inmediato, ni durante la internación, ni inmediatamente posterior al alta. Se realizó 4 meses posterior a la alta hospitalaria. Para los que no tienen idea de resonancia magnética, dentro de los que me incluyo todavía,
lo que quiero que miren principalmente es cómo se mueve el ventrículo izquierdo. Si observan, la motilidad no es normal, pero no pareciera ser la misma persona del ecocardiograma que les mostré hace un par de diapositivas. Entonces quiero que se queden con esta idea en la cabeza, porque ahora vamos a comparar las funciones ventriculares. Por resonancia magnética, el paciente tiene diagnóstico de miocardio no compacto. ¿Por qué? Porque la relación de miocardio no compacto en cuanto al miocardio compacto es mayor a 2,3, lo cual es un criterio positivo, medido en telediástole por resonancia magnética, y la masa trabeculada es mayor al 20%. En la resonancia magnética se observa que persiste el trombo apical con dimensiones menores a las previas, y acá podemos comparar la ecocardiografía del paciente que se realizó en febrero de este año versus la resonancia magnética que se realizó en mayo. Como verán, si bien el ventrículo hoy en día no tiene una motilidad que es completamente normal, tiene una función sistólica preservada actualmente el paciente. El paciente se fue dado de alta con una función sistólica del ventrículo izquierdo deteriorada en grado severo, y a los 4 meses esa función fue recuperada en gran porcentaje. El paciente presentaba una función ventricular al momento de la resonancia magnética medida por este método en el límite de la normalidad. Este caso clínico yo creo que nos deja muchos interrogantes. En primer lugar tenemos el diagnóstico de miocardio no compacto. Ahora, la pregunta es, ¿debemos continuar con tratamiento completo para insuficiencia cardíaca en este paciente que actualmente presenta una fracción de eyección preservada? La respuesta, yo creo, sin dudas, igual lo vamos a dejar para el debate posterior, creo que es que sí, y que el verdadero interrogante es ¿hasta cuándo debemos tratar a estos pacientes? Y la última pregunta que me gustaría dejarles es si ustedes creen que este paciente es candidato a dispositivos. ¿Por qué? Porque si bien no tenemos indicaciones claras en las guías en los pacientes que tienen miocardiopatía por miocardio no compactado, hay sugerencias de implantación de dispositivos en estos pacientes, sobre todo en caso de haber tenido arritmias ventriculares, o bien presentar una fracción de eyección menor al 35%, que son las indicaciones que ya nos podríamos imaginar, pero otra de las sugerencias es en aquellos pacientes con miocardio no compactado que tienen antecedentes familiares de muerte súbita. Y no se olviden que este paciente tiene 3 familiares directos con muerte súbita antes de los 50 años. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora López. ¿Alguna pregunta sobre el caso clínico a los asistentes? Yo, la verdad que, gracias Pilar por el caso, la verdad es que es súper interesante, y a mí que me gustan las miocardiopatías, como un poco para abrir la discusión, no sé si alguno de los panelistas, sobre todo porque el miocardio no compacto muchas veces, uno no está tan seguro si es un miocardio no compacto exclusivamente o si es secundario a una miocardiopatía dilatada o una miocardiopatía hipertrófica. En este caso, el paciente no tenía hipertrofia por ecocardiograma, pero ¿por qué no podría ser alguna fenocopia, por ejemplo, de una miocardiopatía dilatada? ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? No sé si nosotros tenemos que opinar ya o van a hacer primero la presentación de la discusión y después opinamos todos sobre. Hay muchos temas interesantes, me parece, para analizar y creo que deberíamos pasar primero a la discusión del caso. Correcto. Damos pie entonces al doctor Marco López, que va a presentar la revisión del caso de miocardiopatía no compactada. Doctor López. Vale. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Marco Antonio López Cáceres, residente de cardiología de la Universidad de los Andes, Clínica de Ávila, y vamos a empezar con una introducción, una pequeña revisión de lo que se trata este cuadro, este fenotipo, esta patología, que lo vamos a ir definiendo a poco. Entonces, en la medida que comenzamos con esta revisión profunda sobre qué es la miocardiopatía no compactada, nos fuimos encontrando poco a poco
con más preguntas que respuestas, tal como lo están planteando aquí el resto de los panelistas. Y una de esas tiene relación con que no hay definiciones claras, las definiciones son variables, la fisiopatología de la no compactación no está aclarada, la epidemiología es desconocida y con un amplio rango, dependiendo de los estudios que veamos, la clínica es inespecífica, la clasificación es controversial y no existen criterios únicos para poder diagnosticarla. Por lo tanto, al completar este círculo, digamos, se nos viene a la cabeza la pregunta si es realmente una entidad aparte o quizás corresponde a un fenotipo dentro de otro grupo de patologías. Entonces, conviene para seguir adelante ponernos de acuerdo en algunas cosas y aclarar qué es lo que realmente sabemos de esta condición de la trabeculación o la no compactación. Y una de las cosas que sabemos es que hay una anatomía anómala, una morfología anómala del miocardio, en la que se compone básicamente de dos capas, una capa externa y que tiende a ser más delgada que la capa interna o la capa endocárdica, que es una capa más bien espongiforme, con hartas trabéculas y con recesos que están en directa comunicación con la cavidad ventricular. Sabemos causas genéticas o que frecuentemente se han encontrado genes o mutaciones genéticas que podrían explicar esta patología, y sabemos también que habitualmente afecta al ventrículo izquierdo, pero que no es exclusivo, podría afectar al ventrículo derecho por sí solo, o también afectar a ambos ventrículos de forma simultánea. ¿Cómo se ve entonces en el ecocardiograma una no compactación o esta trabeculación? Y la verdad es que las trabéculas se ven con una ecogenicidad similar al resto del miocardio. No sé si se ve mi cursor, pero hacia la cavidad ventricular, que cuando aplicamos Doppler se puede ver que se ve cómo penetra este color en los recesos que están entre las trabéculas. ¿Y cuáles son las zonas en que más frecuentemente las vamos a encontrar? Principalmente en las regiones apicales y en la pared inferolateral del ventrículo izquierdo. Sobre la epidemiología, volvemos a una conclusión que en el fondo no hay cosas que no están del todo claras. La gama de literatura describe una incidencia que va del 0.04 hasta el 4%, dependiendo de dónde revisemos o qué estudio estemos viendo. Centros de referencia ecocardiográfica, centros de falla cardíaca van a tener una incidencia más alta que estudios aleatorios en población general. Lo que sí todos los estudios coinciden es que tiene una prevalencia mayor en hombres. Varía un poco la cifra, pero lo más cercano es el 70%, y también en la población infantil hay una pequeña diferencia, que la incidencia se describe hasta entre el 9 y el 10%, siendo la tercera causa de miocardiopatía primaria en población infantil, primero la dilatada, hipertrófica segundo, y luego la no compactación. Y lo otro que sí tenemos claro es que con la mejoría de las técnicas de imagen cardíaca, este diagnóstico o visualizar estas trabéculas ha aumentado considerablemente, porque incluso podría llevarnos a pensar que estemos potencialmente sobrediagnosticando una hipertrabeculación, sin saber si esto corresponde o no a una patología o una entidad clínica aparte. Esta es una de las series más grandes que se encontró, junta más de 37.000 ecocardiogramas, se hizo en España, y llegan a dos grandes conclusiones. Es un seguimiento de 10 años. Y la primera es una conclusión que habíamos dicho, que la mayor frecuencia es en hombres, y la segunda, que si bien las mujeres lo presentan con menos frecuencia, la extensión de las trabéculas o la extensión de la no compactación es mucho mayor en las mujeres. Entonces, un breve repaso de fisiopatología. Lo primero que hay que entender es que las trabéculas o el proceso de trabeculación es un proceso fisiológico que se desarrolla en la embriogénesis cardíaca, en el fondo, cuando la irrigación coronaria aún no está presente. Se generan estas trabéculas que en el fondo van a ocupar el espacio en el que posteriormente, ya a partir de la 8ª semana, se va a empezar a compactar el miocardio y va a generar la masa miocárdica total o la masa miocárdica final.
El orden de compactación es de epicardio a endocardio, desde la base al ápex y del septum hacia la pared lateral o la pared libre, y esto coincide en el fondo con los sitios en que son más frecuentemente encontradas estas trabéculas. Puede ser congénito o puede adquirirse con el tiempo, puede asociarse a mutaciones ya descritas, o en algunos casos podrían no encontrarse mutaciones aún. Y puede presentarse de forma aislada o asociarse a otro tipo de patología, ya sea miocardiopatías, cardiopatías congénitas de otro tipo, enfermedades metabólicas, trastornos neurodegenerativos o neuromusculares, y eso es altamente frecuente. Hasta el 21% de los trastornos neuromusculares podría encontrarse en un ecocardiograma cierto grado de trabeculación. Sobre la carga genética, existen múltiples genes o múltiples mutaciones que van a codificar para distintas proteínas que actúan a distintos lugares, que van a generar o que se ha visto asociación con la miocardiopatía no compactada. Son muchas, y lo que importa saber en el fondo es que son genes que codifican proteínas sarcoméricas del citoesqueleto, mitocondriales o de la membrana nuclear. Y si bien la genética de la enfermedad aún no está en estudio, sí sabemos y hemos visto que existe asociación de otro tipo de miocardiopatías para un mismo gen. Por ejemplo, la tafacina, que está acá arriba, se relaciona con miocardiopatías hipertróficas, tiene una herencia cromosómica ligada al cromosoma X, y así podemos describir distintas mutaciones que se ven en distintas patologías, ya sea cardíacas o extracardíacas. Y como habíamos dicho que la no compactación en la embriogénesis en el fondo era fisiológica, también existen causas en el adulto que podrían ser explicadas por ciertas condiciones. Por ejemplo, el embarazo y los deportistas de alto rendimiento. Estos pacientes, cuando uno les hace un ecocardiograma, podría encontrar incluso criterios de miocardiopatía no compactada, y una de las diferencias podría ser que el miocardio no compactado también va a aumentar de tamaño. Y otra cosa que llama la atención es que si cesa el estímulo, ya sea el embarazo o la alta carga de deporte, que en el fondo está hablando de la precarga, esta no compactación podría revertir. Entonces, al pensar en esto, uno se le vienen a la mente dos preguntas principalmente, ¿cierto? Y la primera es, ¿por qué no todos los pacientes deportistas de alto rendimiento o embarazadas revierten cuando cesa el estímulo? Y lo segundo es, ¿por qué no todos estos dos casos desarrollan esta no compactación? Y eso da para pensar entonces que debe existir un sustrato genético subyacente sobre el cual actúen mecanismos fisiológicos o fisiopatológicos que permitan el desarrollo y la no regresión de esta trabeculación o no compactación. Sobre la presentación clínica, es altamente variable. Va desde pacientes asintomáticos hasta muertes súbitas, como vimos en el caso clínico que podría haber sido. Da por lo general síntomas de insuficiencia cardíaca, de todo el espectro de la falla cardíaca, y tiene asociado complicaciones potencialmente mortales. Dentro de eso, las más descritas son la falla cardíaca, ¿cierto? Las arritmias, principalmente arritmias ventriculares, hasta en un 45-47%, seguidas de la fibrilación auricular, ya eso más como del 20-25%, y lo otro que es la población infantil o pediátrica tiene un curso oscilante, manifiestan síntomas y luego hay un pequeño plató en que se estancan estos síntomas para luego volver nuevamente a presentarlo. Dejo entonces con ustedes al doctor Felipe, que va a continuar con la segunda parte de la presentación. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Novoa, residente de cardiología de la Universidad de Concepción, y estoy a cargo de la última parte de la presentación.
Continuando con las manifestaciones clínicas, ¿cierto? Como muy bien dijo el doctor López, esta es una entidad que tiene unas manifestaciones bien variables. Ya se puede traducir en pacientes con miocardiopatía no compactada de forma aislada, con ventrículos no dilatados, sin disfunción sistólica, o pacientes que cursan con fenotipos con miocardiopatía dilatada, con ventrículos dilatados, ¿cierto? Con fracción de eyección reducida, etc. Dentro de las manifestaciones clínicas están las arritmias, ¿cierto? Dentro del fenómeno de embriogénesis, la compactación del miocardio normal va muy de la mano con la formación normal del sistema excitoconductor normal, el sistema His-Purkinje. Al estar afectado el sistema His-Purkinje, pueden existir distintos fenómenos de alteraciones de la conducción o fenómenos arritmogénicos. En el electrocardiograma de estos pacientes, la mayoría de las veces vamos a encontrar alteraciones muy inespecíficas en el sobre 90% de los casos, pero una de las más frecuentes que podemos encontrar son prolongación del QT, patrón de repolarización precoz, y dentro de las arritmias más frecuentes, en primer lugar, las taquicardias ventriculares y su asociación con muerte súbita, y en segundo lugar, la fibrilación auricular. Con respecto al pronóstico de estos pacientes, también poco sabemos, la mayoría lo sabemos por publicación de reporte de casos. La mortalidad es bastante inconsistente. Lo que sí sabemos es que los pacientes en que se hace el diagnóstico a edades más tempranas, específicamente menos de 1 año de edad, tienen más síntomas, hacen más desarrollo de insuficiencia cardíaca y también asociado a mayor mortalidad. La mortalidad neonatal es bastante alta, ya que frecuentemente se asocia a enfermedades mitocondriales o enfermedades neuromusculares. Lo que sí sabemos es que a medida que va avanzando la edad y el diagnóstico se hace a edades más adultas, la sobrevida va alcanzando poco a poco a la sobrevida de la población en general. Como así bien sabemos que en la población adulta, dependiendo del fenotipo de manifestación, pueden tener cierta sobrevida muy parecida a la población normal, en general un buen pronóstico general. Lo que muy bien ya mencioné, ¿cierto? Dependiendo del fenotipo de presentación, esto varía mucho la mortalidad y el riesgo de muerte súbita. Aquellos pacientes que manifiestan una miocardiopatía no dilatada, o sea, no compactada, sin disfunción sistólica, van a tener una sobrevida bastante buena, sin mayores complicaciones. Aquellos que se manifiestan con un fenotipo de miocardiopatía dilatada por el otro extremo, van a tener mayor asociación a mortalidad, mayor tasa de muerte súbita, mayor tasa de eventos tromboembólicos y arritmogénicos. Con respecto a los métodos diagnósticos, aquí la imagenología cumple un rol preponderante, siendo en primera línea el ecocardiograma, ¿cierto? Como hallazgo en pacientes a veces asintomáticos, netamente como un hallazgo imagenológico, la resonancia magnética, que es el gold standard imagenológico, por decirlo así, para confirmar la enfermedad, y también se le asocia cierta utilidad al escáner multidetector, en aquellos casos en que no contamos con un acceso rápido o fácil a la resonancia magnética, también nos puede hacer una aproximación diagnóstica bien importante. Con respecto a la ecocardiografía, ¿cierto? Como bien dije, nuestro caballito de batalla es la primera approach a la sospecha diagnóstica, técnica imagenológica de primera línea, y el uso de contraste en ecocardiografía ha ayudado bastante en aquellos casos, por ejemplo, en que encontramos ventrículos dilatados con una imagen apical, a veces sospechosa, será trombo, será otra cosa, nos permite hacer diferenciación entre este patrón de hipertraveculación con trombos. Existen distintos criterios diagnósticos que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Tres principalmente, los criterios de Chin, que fueron los primeros, desarrollados del año 90 más o menos. Más adelante, el año 2007, se desarrollaron algunas mejoras en estos criterios diagnósticos, los criterios de Jenny, que se podría decir que son los que se usan más ampliamente, y más adelante los criterios de Stolberger. Los primeros son los criterios de Chin. Además de encontrar subjetivamente un ventrículo izquierdo hipertrabeculado, con muchas trabeculaciones aumentadas de tamaño, ¿cierto? Y un mayor número de trabeculaciones que lo normal, el criterio diagnóstico es básicamente uno, es hacer una medición lineal que trata de comparar la cantidad de masa miocárdica no compactada con la masa miocárdica compactada. Y se hace una medición básicamente acá. Primero, se mide desde el punto de mayor tamaño, digamos, de la trabeculación hacia la cavidad del ventrículo izquierdo, hacia la superficie endocárdica, haciéndose una segunda medición lineal en la invaginación mayor hacia la superficie epicárdica. Esto se hace en dos planos, un eje largo en un eje corto para external y el plano apical de 4 cámaras en el final de diástole.
Al hacer la relación entre la razón de miocardio compactado partido por el miocardio no compactado más el miocardio compactado, si esta relación da menor o igual a 0,5, cumple el criterio de Chin y es compatible ecocardiográficamente con miocardiopatía no compactada. Los segundos criterios de Jenny es básicamente un poquito de lo mismo, trata de hacer comparación entre la cantidad de miocardio no compactado con el compactado, pero de otra forma. Se hace también una medición lineal en la cual se compara longitudinalmente el miocardio no compactado partido por el miocardio compactado. Esto se hace, la diferencia es que se hace en sístole y también en el eje largo en el plano apical de 4 cámaras y en un eje corto para external. Cuando esta relación es mayor o igual a 2, se habla de que cumple el criterio de Jenny, y a esta medición lineal también se suman otros criterios no lineales o no medibles, por decirlo así. Uno es que el paciente cumple las características imaginológicas clásicas de miocardio no compactado, que se observe una gran cantidad de trabeculaciones bastante prominentes y aumentadas en tamaño, que se observen estas invaginaciones o recesos muy profundos. Dos, que tenga ausencia de alteraciones cardíacas coexistentes. Y en tercer lugar, que se observe en Doppler color un flujo de sangre proveniente desde la cavidad ventricular hacia estos recesos o estas invaginaciones. En tercer lugar tenemos los criterios de Stolberger, que los voy a mencionar bien rápidamente. Es un poquito de lo mismo también, comparando el miocardio no compactado con respecto al compactado, y se hace en el eje, en el plano apical de 4 cámaras, cuando se observa más de 3 trabeculaciones en un plano distal a los músculos papilares. Observar también un flujo de sangre en los recesos intertrabeculares, y que la ecogenicidad y el movimiento de estas trabeculaciones del miocardio no compactado que sea similar o parecido al miocardio normal. Y también utiliza la misma razón que se utilizan en los criterios de Jenny. De estos tres, se podría decir que los de Jenny son los más ampliamente utilizados, los más clásicos, por decirlo así. Sin embargo, de estos tres, la sensibilidad y especificidad se plantea que no es tan buena, y habitualmente cuando queda duda, muchas veces, y en la mayoría de los casos, se debe recurrir a la resonancia magnética. Otro pilar diagnóstico es la resonancia magnética, que como bien dije al inicio es el gold standard imagenológico. Esta brinda imágenes de mejor resolución, con mejor definición, para evaluar el corazón en distintos planos y en distintos cortes. Donde tiene mayor sensibilidad y especificidad, busca las trabeculaciones en los segmentos apicales y laterales, y se habla de un criterio clásico, criterio de Peterson, cuando se encuentra una razón entre miocardio no compactado con el miocardio compactado mayor o igual a 2.3. Ahora, ¿cuál es el problema actual con la resonancia magnética? Se han hecho hartas revisiones, digamos, en que se le hace cardioresonancia a pacientes sin patologías cardíacas de base, en una serie de 1000 pacientes con aterosclerosis, quienes se sometieron a cardioresonancia. Más del 40% del caso de los pacientes se encontraron los criterios de Peterson positivos, siendo que no tenían ninguna patología cardíaca basal. Debido a esto se desprenden otros criterios sumados a los criterios de Peterson que buscan aumentar la sensibilidad y la especificidad. Por ejemplo, utilizar y contabilizar el volumen total de masa miocárdica no compactada, midiendo desde la base hasta el ápex. Eso puede ser superior en sensibilidad y especificidad. Como también cuantificar la masa trabecular total, cuando esta es mayor al 20% de la masa global del ventrículo izquierdo, es otro criterio en resonancia. Y medir el índice de masa no compactada cuando es mayor a 15 gramos por metro cuadrado de masa ventricular total, también es un criterio positivo. Dentro de todo esto, muchos autores plantean que, si bien dicen que la sensibilidad y especificidad usando todos estos datos es sobre el 90%, eso no muchas veces se cumple, y se sugiere utilizar, además de los criterios imagenológicos, algunos criterios clínicos, por ejemplo, historia familiar, ¿cierto?, de miocardiopatía, manifestaciones como insuficiencia cardíaca, arritmias, test genéticos, y sumarlo a los criterios imagenológicos. Otro rol que nos brinda la resonancia magnética es un rol importante en el pronóstico, es factor pronóstico. Lo que se ha visto en hartas series de reportes es que aquellos pacientes con miocardiopatía no compactada que presentan realce tardío con gadolinio son pacientes que en general andan más mal porque traduce mayor cantidad de fibrosis ventricular. Estos pacientes tienen más tendencia a hacer arritmias ventriculares, más tasas de muerte súbita. Así como en un metaanálisis publicado en el 2019, en hartos pacientes que se le hizo cardioresonancia, se encontró que aquellos que tenían realce tardío y disfunción sistólica tenían peor pronóstico, y aquellos que
no tuvieron realce tardío y con función ventricular conservada, no se encontró ningún evento adverso cardiovascular mayor. Como dije, el escáner multidetector no es usado ampliamente, por decirlo así, en esta patología, pero sí podría ser una alternativa válida frente a cuando no tenemos acceso rápido a la resonancia magnética. Tiene una gran correlación espacial, es menor en resolución frente a la resonancia magnética, y no tiene una técnica muy validada, pero algunos autores plantean que haciendo la comparación entre miocardio no compactado con respecto al compactado, mayor o igual a 2.2 es un criterio válido, y también tiene un rol importante en descartar patología coronaria asociada. En resumen, no es el usado ampliamente, pero podría ser una alternativa válida de acercamiento frente a un ecocardiograma sospechoso. Con respecto al rol actual de la biopsia endiomiocárdica, no tiene una indicación clara, no existen guías pauteadas que se recomiende de forma estandarizada. La mayoría de las veces el diagnóstico lo vamos a hacer con una sospecha clínica, ecocardiografía, ¿cierto? Y se confirma con la resonancia. En algunos casos especiales en que estamos sospechando alguna otra patología, enfermedades neuromusculares, patologías mitocondriales, o en que nos queda duda diagnóstica, es una alternativa realizar la biopsia, teniendo en consideración de que es un examen invasivo, no está exento de riesgo. Siempre se debe considerar el estado clínico, el impacto clínico y el rol de la biopsia. Con respecto al manejo general, lo poco que sabemos es que esto es una entidad que no tiene un manejo específico, un tratamiento específico. Lo principal es prevenir y tratar las complicaciones derivadas de esta entidad. En resumen, tratar y prevenir la insuficiencia cardíaca, tratar las complicaciones tromboembólicas, los stroke, ¿cierto? Tratar enérgicamente las arritmias asociadas y reducir al máximo la incidencia de muerte súbita. Con respecto a la insuficiencia cardíaca en estos pacientes, tampoco existen guías estandarizadas. La mayoría de las recomendaciones son extrapolados de datos de pacientes con insuficiencia cardíaca. En pacientes que manifiestan esta entidad con un fenotipo de miocardiopatía dilatada, por ejemplo, con disfunción sistólica, se desprende que sí se benefician del uso de ARNI, inhibidores de ISGLT2 y las otras terapias convencionales de insuficiencia cardíaca. En todos los pacientes en que se hace el hallazgo de esta entidad, se debe hacer consejería genética, test genéticos que apoyen el diagnóstico, screening en familiares de primer grado, y especialmente cuando estemos sospechando patologías raras, ¿cierto? Enfermedades neuromusculares y otras. Con respecto a la anticoagulación, estos pacientes desarrollan trabéculas con grandes recesos, grandes invaginaciones, y especialmente en aquellos que generan una disfunción sistólica severa, va a ser un factor trombogénico muy importante. ¿Ya? Se habla de una tasa de eventos de accidente cerebrovascular que llega hasta 2% y de tromboembolismo de cualquier tipo cercano a 40%. En algunas revisiones se recomienda utilizar de forma preventiva anticoagulación plena en pacientes que tengan disfunción sistólica menor de 40% de FEBI, en aquellos que tengan historia de fibrilación auricular o que se objetive algún trombo intraventricular bajo cualquier método imagenológico. Incluso algunos autores plantean utilizar esta entidad como un equivalente, por decirlo así, a la fibrilación auricular y recomiendan utilizar la escala de Chats-Basque, tengan o no tengan de base fibrilación auricular, para orientar el tratamiento anticoagulante. Con respecto a las arritmias, algo ya mencionamos, estos pacientes pueden hacer arritmias de todo tipo, principalmente arritmias ventriculares y fibrilación auricular en segundo lugar. Existe un riesgo asociado de muerte súbita, especialmente en aquellos pacientes con fenotipo de miocardiopatía dilatada, que tengan disfunción sistólica, con realce tardío de base, son pacientes que tienen un riesgo de muerte súbita más aumentado. Se debe hacer un manejo agresivo de las arritmias documentadas en aquellos pacientes que tengan algún sustrato anatómico susceptible de ablación por radiofrecuencia. Se debe hacer siempre que se pueda, taquicardias supraventriculares, intranodales, vías accesorias, etc. Y se debe considerar el implante de ahí con un umbral un poquito más bajo, por decirlo así, como otras miocardiopatías. Como dije inicialmente, no existen guías pauteadas, pero la recomendación por distintos estudios son implante de DAI en aquellos pacientes que desarrollen síncope, en aquellos pacientes que tengan disfunción sistólica. No hay un consenso de qué valor, menos 40%, 35%, estos se benefician. En aquellos pacientes que desarrollen taquicardia ventricular sintomática, taquicardia ventricular refractaria a ablación con radiofrecuencia, y indudablemente, como todos los demás pacientes, aquellos que sufren muerte súbita recuperada, sí se benefician, por supuesto, de prevención secundaria.
Con respecto a la resincronización cardíaca, tampoco existen recomendaciones especiales en este tipo de casos. Son muy similares a los otros tipos de pacientes con insuficiencias cardíacas. Los criterios son los mismos: QRS ancho, imagen de bloquea de rama izquierda, con otros criterios de respuesta, ¿cierto? Sí es importante mencionar que en algunas series publicadas, aquellos pacientes con miocardiopatía no compactada que se manifestaron con un fenotipo de miocardiopatía dilatada, por ejemplo, se vieron especialmente beneficiados de la resincronización cardíaca. Es más, evaluando la cantidad de masa miocárdica no compactada, aquellos que tenían más no compactación tuvieron mejor respuesta a la terapia de resincronización y tuvieron mayor remodelado inverso comparado con los otros pacientes que tenían menos no compactación. Como también al instalar un CRT, cuando está bien indicado, no solamente mejora la fracción de eyección, sino que se ha observado también que disminuye la cantidad de masa miocárdica no compactada al seguimiento ecocardiográfico más adelante. Ahora, con respecto al trasplante cardíaco, también existen pocas publicaciones de casos, pero las indicaciones son básicamente las mismas que en la insuficiencia cardíaca refractaria. En aquellos pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca avanzada, refractaria a tratamiento médico optimizado, son candidatos a trasplante cardíaco. Con respecto a los datos publicados por la UNOS, ¿cierto? Un reporte desde el 2000 hasta el 2013, 78 pacientes con esta entidad fueron a trasplante. La mayoría de los casos eran pacientes muy jóvenes, de edad de 1 o 2 años, y la mayoría de ellos requirieron asistencia ventricular como puente al trasplante. En general, la supervivencia que se encontró en esta muy pequeña serie fue similar a la miocardiopatía dilatada idiopática. Lo que sí se observó es que hubo mayor tasa de infecciones, se asume probablemente el mayor requerimiento de asistencia antes del trasplante. Sin embargo, es importante mencionar que solamente existe reporte de casos, faltan grandes estudios para evaluar la supervivencia a largo plazo de estos pacientes. Todavía no sabemos cómo van a andar en los distintos fenotipos. Lo que sí sabemos es que el con fenotipo de miocardiopatía dilatada en general anda más mal y tiene un peor pronóstico versus los demás. Entonces, este es un pequeño cuadro de resumen del manejo que ya mencioné, ¿cierto? Una vez que se hace el diagnóstico de miocardiopatía no compactada, se debería hacer en todos los pacientes consejo genético, prevención y manejo de las complicaciones, manejo de la insuficiencia cardíaca, de las arritmias. Son pacientes que van a tener una mayor tasa de eventos tromboembólicos, mayor tasa de accidente cerebrovascular. Tal vez considerar la anticoagulación con un umbral un poquito más bajo que los demás pacientes, en aquellos que tengan disfunción sistólica, fibrilación auricular de base, o que se objetivo trombo intraventricular. Con respecto a las arritmias, tienen riesgo de muerte súbita, especialmente aquellos que tengan ventrículos dilatados, que tengan realce tardío con gadolinio en la resonancia, un factor importante también de muerte súbita, y se debería considerar el implante de DAIT también con un umbral más bajo con respecto a otras miocardiopatías de otro tipo. Como conclusión, un poquito de punto de síntesis de las dos presentaciones que mencionábamos, ¿cierto? La pregunta inicial de si esto se trata de un fenotipo anatómico o corresponde a una miocardiopatía dilatada, una miocardiopatía primaria, todavía no la tenemos muy claro. Siguen existiendo varias preguntas. Las guías americanas lo plantean esta entidad como una miocardiopatía primaria genética, siendo que la Sociedad Europea la pone como una miocardiopatía no clasificable. Todavía no sabemos muy bien cómo clasificarla. La clínica va a ser bastante variable. Tenemos entidades o pacientes atletas, embarazados, sin síntomas, que vamos a encontrar como un hallazgo imaginológico esta hipertrabeculación. Al otro extremo, pacientes que van a comportarse muy parecido a una miocardiopatía dilatada o miocardiopatía hipertrófica, que van a tener distinto pronóstico dependiendo del fenotipo de manifestación. La confirmación diagnóstica sigue siendo actualmente con la resonancia cardíaca, excelente correlación con sensibilidad y especificidad. Sin embargo, hemos encontrado en el último tiempo tal vez un sobrediagnóstico de esta entidad, lo que ha obligado a aumentar un poquito los criterios diagnósticos imagenológicos, como ya los mencioné, y también sería importante agregar otros criterios clínicos, como por ejemplo historia familiar, síntomas de insuficiencia cardíaca, test genéticos cuando se pueda, para sumar poder diagnóstico.
Con respecto al tratamiento, no hay un tratamiento específico, se debe tratar y prevenir las complicaciones que pueden desprenderse de esta entidad. Los pacientes con falla cardíaca, al igual que otras miocardiopatías, se van a beneficiar del manejo médico, considerar el uso de DAI y de TRC cuando esté indicado. Son pacientes que van a tener más tasa de muerte súbita y eventos tromboembólicos y se debería enfocar el tratamiento principalmente a eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Novoa. Aló. Bueno, perfecto, muy buena y muy completa la revisión. La verdad, doctor Novoa, le felicito. No sé si por ahí el doctor Perna quiere hacer algún comentario ahí que está pidiendo la palabra. Sí, bueno, sí, primero felicitarlo, primero por organizar este evento, a la Sochicar, a CONAREC, para cardiólogos en formación, y en realidad esto es útil para todos, es útil hasta para nosotros que estamos aquí escuchando, porque el caso es muy interesante, las revisiones han sido muy buenas, y creo que es un caso no raro, es un caso de la vida real y es importante traerlo a la mención. Y si yo le tendría que poner un título al caso, le pondría que el árbol no tape el bosque. ¿Y por qué digo esto? Primero y principal, un tema de discusión. ¿Es una insuficiencia cardíaca de novo? Creo que no. Creo que el paciente tiene una historia de insuficiencia cardíaca no diagnosticada y que fue recientemente diagnosticada, pero él tiene una historia que ya dejó de hacer fútbol, empezó con algunos síntomas meses antes. Es decir, una insuficiencia cardíaca de novo conceptualmente es un paciente que desarrolla un cuadro de insuficiencia cardíaca en los últimos 30 días, pero no que viene teniendo síntomas y no se diagnosticó. La razón, tenemos 30 kilos de diferencia de balance negativo, eso no se puede hacer en muy poco tiempo con una gran tolerancia. Primer punto. Pero el punto principal es si esto es una miocardiopatía no compactada. Personalmente creo que no. ¿Por qué? Primero y principal, el paciente se presenta con una descompensación y una tensión arterial de 150/90 y 70 de frecuencia cardíaca con un electrocardiograma que, si uno muestra el electrocardiograma, dice que es normal. O sea, es un electro prácticamente sin anormalidades, cosa que es muy raro de ver en una miocardiopatía de cualquier tipo. La prevalencia de miocardiopatía o de miocardio no compacto está descrito dentro de las miocardiopatías no isquémicas de alrededor de un 35%. Hay un trabajo publicado hace un tiempo en un JACC en 2015-2016 que tomó 160 pacientes con miocardiopatía no isquémica, de los cuales un tercio tenía miocardio no compacto, y analizó cuáles eran los predictores de mal pronóstico. Los predictores de mal pronóstico eran todos menos el miocardio no compacto, ni el grado de compactación, ni la extensión de la no compactación. Entonces, ¿esto qué significa? Que el hallazgo de miocardio no compacto es muy frecuente en pacientes con miocardiopatías. Y hay otro hecho, el paciente tiene un miocardio no compacto cuando estaba muy miocárdico y cuando estaba normal. Entonces, evidentemente, el miocardio no compacto quizás no es el mecanismo principal que está favoreciendo el deterioro de la función ventricular. ¿Cuál podría ser el diagnóstico alternativo? Hay, y no es infrecuente ver, porque dentro de este hecho de la presión arterial, otra cosa que llama la atención es cuántas veces hemos visto, piénsenlo, paciente que uno ingresa con 150/90, que le tiene que poner inotrópico y que a las 2 semanas tiene 200 miligramos de sacubitril valsartán, 50 miligramos de carvedilol, 25 de espironolactona, es muy raro. Entonces, muchas veces hemos visto pacientes jóvenes hipertensos con miocardiopatías que responden rápidamente al tratamiento y hacen un remodelamiento reverso del ventrículo y rápidamente mejoran la función ventricular. Ahora, tiene un antecedente muy fuerte que es el de la muerte súbita en familiares. Y eso también plantea una duda de investigar, porque la muerte súbita puede ser porque tenga miocardio compacto o porque tenga una historia familiar de miocardiopatía dilatada. Entonces la miocardiopatía familiar no se puede descartar. Y es importante esto, porque si esto no es algo transitorio, el tratamiento no hay que sacárselo nunca. Hay que mantenerlo, y menos aún si remodeló el ventrículo, porque la remodelación es importante. Uno puede considerar quizás alguna droga
que no sea necesaria, pero me parece que el tratamiento debe ser permanente. Bueno, esto como primera apreciación para poder compartir las opiniones también del resto, ¿no? de los panelistas. Doctor Perna, bajo la misma situación, considerando que esta es una condición que es rara, de partida, no es frecuente, o sea, si uno buscara todos los ecocardiogramas hechos y buscara cuáles son miocardiopatías no compactadas, probablemente estaríamos bajo el 1% con el diagnóstico real. Pero si lo buscamos más en pacientes con insuficiencia cardíaca, este porcentaje puede aumentar en prevalencia hasta 4%. ¿Cómo sería el enfrentamiento diagnóstico de un paciente sintomático, 50 años, por ejemplo, donde uno sabe que los síntomas son inespecíficos, que el electro muchas veces puede ser, a la vez es inespecífico, no tiene como un patrón característico de, ¿cuál sería el proceso diagnóstico en este paciente? El ecocardio por seguro, pero a todos resonancia, no a todos los que te caben dudas, ¿cómo lo haría? Sí, yo creo que el diagnóstico de no compactación está hecho. No es la duda de que tenga miocardio no compacto. El tema es si la miocardiopatía es por el miocardio no compacto. Y ese es un tema difícil digamos, de abordar, porque yo, si no me equivoco, yo no soy especialista en imágenes, pero la resonancia, por ejemplo, no tenía un grado importante de fibrosis, y eso también se asocia con la buena evolución que tuvo el paciente con el tratamiento de recuperar. Nosotros, los pacientes que hemos visto con miocardio no compacto, que generalmente son pacientes más jóvenes, evolucionan muy mal rápidamente, normalmente no se presentan con hipertensión arterial, se presentan hipotensos, cuesta instaurar el tratamiento, como decían en la presentación, necesitan asistencia ventricular, necesitan un cardiodefibrilador y finalmente llegan al trasplante. Entonces, me parece que la evolución puede ayudar. Nosotros no usamos rutinariamente biopsia, porque eso no es una práctica habitual, por lo menos en las miocardiopatías aquí en nuestro centro, pero en otros centros probablemente sí. Y creo que la evaluación genética también podría ser importante. ¿Por qué? Porque si encontramos alguna alteración genética nos puede estar hablando de una predisposición familiar de la miocardiopatía familiar, aunque ustedes vieron lo que presentaron, las alteraciones genéticas son las mismas que vemos en las miocardiopatías comunes, ¿no? Pero me parece que la evaluación genética en una historia familiar es importante. Después analizaremos qué conclusión podemos sacar. Pero si yo lo tuviese al paciente, creo que la característica evolutiva va a aclarar un poco el tipo de miocardiopatía. Vuelvo a decir, es muy infrecuente de ver una miocardiopatía que tenga un electro como tenía este paciente. Que yo no sé si lo recuerdan, pero yo cuando miré el electro dije, ¿dónde está la miocardiopatía? Porque el diagnóstico que uno hace de miocardiopatía, uno ve el electro y dice, este tiene 25% de fracción de eyección. Y este electrocardiograma, en realidad, era un electro que parecía, no voy a decir el de Melissa, pero el mío, por ejemplo, así, con alguna cosita que debe tener. Así que, por eso digo que es un caso muy interesante, porque hay que seguir la evolución a ver qué pasa. Y el miocardio no compacto estaba con la función preservada y con la función deteriorada. Entonces, es un interrogante que tenemos. Creo que ese es el punto, ¿no? Pero bueno, quiero saber la opinión del resto. Esto es una opinión personal, ¿no? Doctor Paco. Sí, yo quería hacer algunas acotaciones. Me parece que el punto hay, como todo en la medicina, uno muchas veces lo que quiere es saber qué es lo que tiene el paciente, ¿ya? Hacer el diagnóstico de lo que tiene. Pero eso no muchas veces va ligado con lo que uno hace con el paciente, necesariamente. Me explico. Aquí podemos sentarnos a discutir y podríamos discutir a lo mejor todo el día si esto es o no una miocardiopatía no compactada, digamos, ¿ya? Y vamos a tener cosas a favor y cosas en contra. Yo me inclino también, como dice el doctor Perna, porque esto probablemente no es una miocardiopatía no compactada, probablemente tal, digamos, como uno la conoce, digamos. Pero, y creo que la hipertensión en la presentación es algo muy atípico, digamos, de estos pacientes, no me parece. Pero otra cosa es lo que uno vaya a hacer con el paciente, ¿ya? Y creo que eso no siempre va ligado con que tiene o no tiene una compactación, ¿ya? Supongamos que sí, supongamos que no. Tiene una fuerte historia familiar, debutó con una fracción de eyección reducida. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? ¿Cómo le aseguramos de que no se va a morir? Digamos, ¿ya? Independiente de que esto sea o no una miocardiopatía no compactada, ¿ya? Y muchas veces a lo mejor no nos vamos a ir
no, pero es que tenemos que saberlo para saber si le ponemos el dispositivo, y puede que ahí no nos equivoquemos, digamos. Puede que nunca podamos llegar a saberlo, digamos. ¿Ah? Tal como dice, puede ser, porque clínicamente no parece un paciente muy miocardiopático. ¿Ah? El eco, ahí me gustaría hacer algunas acotaciones. Por ejemplo, si uno se fija en el ecocardiograma, no se ve mucha hipertraveculación, porque se ve ese tremendo trombo apical, ¿verdad? Hubiese sido interesante ver cómo se ve el eco con algunos meses de anticoagulación, para ver qué pasa con esas trabéculas ahí, ¿ya? Si es que aparecen las trabéculas o no, porque tampoco es tan frecuente ver un miocardio no compactado con ese tremendo trombo ahí, porque tiene que tener como espacios para poder acumularse, ¿ya? Entonces, como que creo yo que hay dos visiones aquí. Uno, que nos enfrasquemos en la no compactación, que me parece que no es tan frecuente de ver en los pacientes. Se ven a veces unas trabéculas, digamos, pero que no cumplen muchas veces los criterios de no compactación, ¿ya? Que es distinto, ¿ya? Y otra cosa es lo que vamos a hacer con el paciente, que creo que es incluso más relevante que lo primero. Eso es lo que quería comentar. No sé si el doctor Oscar Moreno quiere hacer algún... Sí, muchas gracias por las presentaciones. Yo estoy de acuerdo con lo que han manifestado mis colegas anteriormente, hacer algunas acotaciones. Si se fijan en el eco, además de las trabéculas, tiene contraste espontáneo en el ventrículo, y eso, cuando uno ve una miocardiopatia dilatada, incluso las que no tienen trabéculas, cuando hay contraste espontáneo, hay más frecuentemente trombo. Yo les quería preguntar, porque yo soy más experto en imágenes que en insuficiencia cardíaca, no obstante veo insuficiencia cardíaca. Quedan bastantes dudas, como decía el doctor Fache. Uno, a mí en lo personal me queda la duda que si es que esta entidad es una miocardiopatía primaria o no. Yo en lo personal tiendo a pensar, la veo más bien como un subtipo del espectro de las dilatadas, que en algunos casos se comporta particularmente grave, pero no comparte, o sea, tiene una genética indistinta, no tiene ninguna manifestación clínica que sea única. Así que yo creo que eso es una discusión interesante. Después, del punto de vista de este paciente en particular, siguiendo lo que decía Fabricio, respecto al tratamiento, la doctora dejó planteada la pregunta de mantener el tratamiento de todas maneras. Concuerdo ahí con el doctor Perna, que seguir el tratamiento. Sí le quería preguntar a él qué haría respecto de la anticoagulación, habiendo mejorado la fracción de eyección. Y bueno, él tenía todavía un pequeño trombo que quedaba ahí en la punta, pero probablemente ese trombo ya ha pasado varios meses, ya se ha organizado y está consolidado. ¿Mantendría el tratamiento anticoagulante? Esa pregunta me queda. Coincido con él en que no parece haber fibrosis en la resonancia, y eso hace más difícil el tomar la decisión respecto de ponerle o no ponerle un desfibrilador. Y ahí le pregunto a Fabricio y al doctor, que son expertos en insuficiencia cardíaca, ¿le harían antes, por ejemplo, un estudio electrofisiológico para tratar de inducir arritmias ventriculares? Después tenía otra pregunta que se me ocurrió. Así como las embarazadas y los pacientes que tienen deportistas de alto rendimiento, cuando disminuyen, cuando dejan de estar embarazadas las mujeres, o cuando el deportista deja de hacer ejercicio y por lo tanto disminuye su poscarga, las trabéculas disminuyen. ¿Han visto que eso ocurra en los pacientes con miocardiopatía no compactada, lo digo entre comillas, o con miocardiopatía dilatada, como en este caso? No sé, me quedan más preguntas que respuestas, la verdad. Creo que es un lindo caso. Coincido que justamente había algunas cosas que no quería que preguntes, pero bueno, ya la preguntaste, así que las vamos a tener que abordar.
estamos hablando de opiniones, porque claramente no creo que haya tanta experiencia en miocardio no compacto. Pero por lo menos, ¿qué haríamos nosotros aquí en nuestra práctica? El tema de la anticoagulación es un paciente joven, entonces uno no quiere arriesgarse a que le pase nada. Yo, en principio, mantendría la anticoagulación durante un largo tiempo. Largo tiempo significa seguimiento ecocardiográfico, ver que esa función ventricular no cambie nada, que no cambie la no compactación, estar seguro que no tiene trombo, y quizás después, qué sé yo, de 1 o 2 años de ver que está todo perfecto, lo pensaría. Pero en principio no es algo, porque un error puede costarle al paciente un accidente cerebrovascular o algún otro evento embólico. Entonces no me apuraría, y sobre todo porque si hay realmente un miocardio no compacto, los nuevos ecocardiogramas lo ven y demás, no me apuraría. El segundo punto, que creo que es un tema crucial, es el de qué hacer con la historia familiar de muerte súbita y este paciente, lo que decía Fabricio, es decir, listo, puede ser que no sea un miocardio no compacto, puede ser que sea, vamos a los bifes, ¿qué le damos al señor para plantear el futuro? Si uno piensa que, primero, él no tiene muerte súbita. Segundo, si uno piensa que el riesgo de muerte súbita, y este estudio que yo mencionaba, justamente uno de los factores vinculados con el riesgo de muerte, era los diámetros ventriculares y la fracción de eyección, digamos, que persistía deteriorada, él mejoró totalmente la función ventricular. O sea, desde ese punto de vista, la miocardiopatía retrogradó, digámoslo así, hizo un remodelado reverso. Y ahora voy a hacer una mención de este tema del remodelado reverso. Entonces, me parece que no es el momento de plantear directamente un cardiodefibrilador. También pensé en si le haría un estudio electrofisiológico, pero tampoco creo que tenga una indicación clara de electrofisiológico, si la función ventricular mejoró. O sea, la indicación sería por los familiares murieron. Y no me parece, o sea, si la función ventricular mejoró. Realmente lo discutiríamos claramente con la gente de arritmia a ver cuál es la opinión de ellos, pero yo no estoy tan tentado en pensar en esa intervención arrítmica. Lo que sí haría es, y esto lo dijimos en un principio, mantener el tratamiento, porque el tratamiento es un tratamiento que previene el deterioro de la función, el incremento del riesgo, por lo tanto, de muerte súbita, y además el tratamiento tiene un efecto para reducir el riesgo de mortalidad y de mortalidad por muerte súbita. Entonces, por todas esas razones, yo mantendría el tratamiento. Digo, por si no se hizo, investigaría si él no tiene serología para Chagas positivo, alguna otra cosa que pueda estar vinculada dentro de la etiología y que cambie la conducta. Y esto del remodelado es muy interesante porque hay una secuencia, digamos, desde el paciente que hace remodelado del ventrículo, el que hace remodelado, digamos, reverso del ventrículo. Remodelado reverso no significa remisión absoluta de la enfermedad. Y ese es el motivo por el cual hay que tener mucha precaución en retirar la medicación, porque un paciente que hizo un remodelado reverso, yo le saco el medicamento y puede empeorar. En cambio, la remisión, uno diría, yo le saco el tratamiento y no pasa más nada. Eso es lo que ocurre en las miocardiopatías peripartos, por ejemplo, o en las taquicardiomiopatía. Pero en estos pacientes que acá pesa, en esas decisiones va a pesar la historia familiar, no hay que descuidarlo. Entonces, no hay ningún apuro para tocar mucha medicación. Por supuesto, el diurético no es necesario. Y por allí uno puede considerar dentro de las drogas para no dejarle quizás los antagonistas mineralocorticoides a largo plazo, pero claramente beta bloqueantes e intervención sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, yo se lo mantendría de forma probablemente permanente. Respecto al trombo ventricular izquierdo, en este caso, DOAC o antivitamina K, vi que en el caso clínico lo manejaron con DOAC. Sí, creo que hay trabajo, bueno, yo estoy hablando nomás, pero hay trabajos recientes de uso de DOACs en pacientes con trombos intraventriculares. O sea que lo que pasa es que, sobre todo si vamos a plantear un tratamiento, una anticoagulación a largo plazo en un paciente joven, sería bueno que lo podamos usar a los DOACs porque le quitas un problema, viste, al paciente de que tenga que ir a controlarse. Entonces, es un poco más sencillo. Tiene el tema del costo, pero yo preferiría, en este caso, los DOAC, y más aún si el trombo desapareció. O sea, parecería que fue efectivo, ¿no?
Y bajo ese mismo punto, para seguir el hilo de la anticoagulación, hay algunas corrientes que dicen que todo paciente que tiene el diagnóstico, por lo menos ecográficamente o imagenológicamente confirmado, por el solo riesgo embólico, algunos partirían anticoagulación en todos, independiente haya trombo ventricular izquierdo o no, versus otros que son más cautelosos, sino los que tengan más riesgo embólico, con ellos inician anticoagulación. Fabricio, tu opinión, te cedo ahora. Estaba hablando de los no compactados, Yalile. Eso, no Sí. compactados, si dejarle a todos anticoagulación, ¿eso? O solamente a los que uno podría considerar que tengan más riesgo embólico, considerando la fracción de eyección o eventos embólicos sistémicos. Claro, yo consideraría la fracción de eyección como una de las cosas importantes, digamos. ¿Ya? Por eso es que pienso que, al igual que el doctor Perna, yo lo que me imagino es que acá uno debiera hacer un seguimiento cada ciertos meses, ¿ya? El paciente obviamente que no lo puede dejar porque uno no tiene claridad cómo va a evolucionar, ¿ya? Y insisto que me gustaría ver qué pasa con el eco después de que salga el trombo, porque da la impresión de que en la resonancia se ve un poquitito adelgazado los segmentos apicales, ¿ya? Y eso es interesante por lo que dice el doctor en relación a la serología de Chagas, por ejemplo, ¿ya? Bueno, ya tienen mucha experiencia en Chagas, nosotros vemos poco, digamos, pero es algo que también habría que descartar probablemente en este paciente, ¿ah? Pero volviendo al tema del anticoagulante, yo pienso que si la función ventricular es normal, yo no le daría tanto peso, digamos, a la anticoagulación en esos pacientes, creo. Puedo equivocarme, digamos, porque tampoco hay no vemos tanto paciente con tanta trabeculación, así como para decir una miocardiopatía no compactada con fracción de eyección normal. Hemos visto re poco acá, por lo menos. No, aparte hay un hecho. Uno ve el valor de algunas medicaciones cuando las sacás, ¿no? Entonces vos decís, con la anticoagulación está perfecto, no la necesitas, se la sacás y ahí te diste cuenta si hizo una embolia, decís, uy, se la tendría que haber dejado. Entonces, y lo mismo pasa con el tratamiento. En estos casos es muy difícil tomar la decisión de retirar drogas. Hay que tener, me parece a mí, mucha precaución y en eso sí, algo familiar debe haber. Entonces, es muy probable que el paciente pueda evolucionar mal si nos lo retiramos. Claramente coincido con Fabricio, si la función ventricular mejora y el paciente no ha tenido trombo, no sería una indicación. Por eso, en general, en las miocardiopatías todavía se sigue discutiendo si anticoagular o no. Hace muchos años, quizás cuando muchos de ustedes no habían nacido, una miocardiopatía dilatada con fracción de eyección menos de 30% era indicación de anticoagulación. Así, tenga o no tenga trombo, nada. Hoy en día eso se revió porque ninguno de los estudios demostró resultados favorables. Resurgió la idea actualmente, no actualmente, hace algunos años más reciente, por la posibilidad de los nuevos anticoagulantes, que hace más sencillo la anticoagulación. Pero hasta ahora no hay ninguna evidencia de beneficio. Entonces, hay que seleccionar los grupos. Entonces, si el paciente mejoró la función ventricular, no hablamos de este caso, sino mejoró la función ventricular rápidamente, no me plantearía la anticoagulación. Ahora, si persiste y tiene realmente una trabeculación y demás, creo que hay que plantearse la anticoagulación. Eso es cierto. Lo que pasa es que uno ve los estudios clínicos y claro, uno dice, no hay mayor beneficio del anticoagulante, pero todos hemos tenido pacientes con fracción de eyección baja que no los anticoagula, que llegan con un accidente vascular. Y muchas veces gente joven. Entonces uno dice, chuta, quizás debimos haberlo hecho nomás. ¿Ya? Pero el problema es cuánto necesitas tratar y cuántos efectos adversos vas a tener en algunos pacientes por hacerlo en forma, digamos, pareja para todos, digamos. Por eso es que la terapia creo que tiene que ser individualizada en todos los pacientes y así todo uno siempre puede equivocarse. Yo tenía una pregunta, doctor Fase o doctor Perna, sobre todo para cómo hacemos para aconsejar con respecto a la herencia de este paciente. ¿Tiene hijos o no tiene hijos? Doctor Perna. Gracias. Claro, nosotros tenemos acá un departamento, o sea, a ver, yo creo que para aconsejar una medida tan drástica como no tener hijos, uno tiene que estar seguro de qué estamos diciendo, ¿no? O sea,
si vamos a aconsejar eso, debería haber un test genético muy claro que establezca el riesgo en la descendencia. Sí es importante explicarle al paciente que el familiar, su descendencia, puede tener un riesgo que esté conectado con el antecedente familiar, por lo cual quizás deberían chequearse frecuentemente y demás, pero digamos, en principio no le sugeriría, digamos, no tener descendencia hasta demostrar claramente que tenga un elemento de riesgo. Es muy difícil porque uno tiene que ver desde un punto de vista personal, ¿viste? Si vos no tenés realmente una condición que aumente el riesgo en un embarazo, en la descendencia, si yo te digo a vos tenés un riesgo de 25% de tener una descendencia con algo. Es difícil, ¿no? Porque vos decís, tengo 75% de chance de que no. Entonces, va a ser una decisión en la cual seguramente hay que tomarla en conjunto entre la familia, o sea, el paciente y el equipo médico, pero allí el aconsejamiento, o sea, la evaluación genética claramente es necesaria para poder dar alguno de estos tipos de opiniones. El doctor Rosen nos está retando porque si nos quedan 5 minutos y no tomamos preguntas del público, ¿eh? Así que... Hay una pregunta del público, la dejo abierta a los asistentes. Dice, ¿cuál es la experiencia con ejercicio y rehabilitación cardíaca en estos pacientes? ¿Sería como otros pacientes con insuficiencia cardíaca? Yo personalmente creo que sí. O sea, la insuficiencia cardíaca hay que entender que es un síndrome que es común a todas las enfermedades. Entonces, es muy difícil que uno haga un estudio específicamente en miocardio no compacto ¿te imaginas? Si estamos discutiendo si le damos las 4 drogas a todos los pacientes para hacer un estudio en un grupo más pequeño es difícil. Entonces creo que hay que aplicar el concepto del manejo en todo. La rehabilitación física es fundamental, máxime que este paciente hacía deportes y evidentemente le gustaba tanto que pasó de ser jugador a ser arquero en vez de quedarse quieto. Entonces eso hay que tomarlo en consideración porque seguramente en algún momento va a decir si puede volver a jugar al fútbol. Entonces sería bueno, y creo que es importante esa pregunta porque a veces cuando discutimos todos estos pacientes nos discutimos la rehabilitación física como parte fundamental del tratamiento de estas condiciones crónicas. Perfecto. Sí, bueno, y si no mejora mucho para la pelota, se puede venir a Chile, que acá somos malos para jugar a la pelota. No dijimos nada, nosotros no dijimos nada. Nosotros vinimos... Había pensado. Perfecto. Bueno, ahí no sé si quieren, la doctora Yalile, que demos un poquito las palabras de cierre. La verdad es que yo les agradezco un montón este webinar, la invitación. La verdad que ha sido muy productivo, fue un caso muy interesante, de una patología poco frecuente, pero que a todos nos gusta discutir y nos llama mucho la atención, así que le doy el pie al doctor Roes, a la doctora Yalile como para cerrar. Muchas gracias a todos los asistentes, un agrado tenerlos acá con nosotros y a la distancia también. Esperemos que esto se vuelva a repetir y feliz de tenerlos por acá. Doctor Rosell. Sí, bueno, ha sido un interesante caso. Yo creo, concuerdo con el doctor Perna, que nos dejó más dudas que certezas, pero eso es lo importante. Yo creo que se ha dado una discusión muy rica entre los panelistas. Y de acuerdo con la doctora Antonioli, felicitar por esta webinar a todos los participantes, a los que presentaron el caso, a los que discutieron, a los panelistas, a las moderadoras, y esperemos que ya por lo menos nos queda una webinar más por CONAREC y esperemos que no solamente sea esta instancia en la que podamos intercambiar digamos, conceptos, intercambiar ideas, compartir proyectos, sino que se den otras instancias de intercambio y de tender puentes entre la sociedad. Así que yo creo que se ha cumplido ampliamente el objetivo de esta reunión y tal como lo dijo la doctora Nahum, finalmente pudimos concretar con hechos como esta webinar, esta relación con CONAREC y
y esperamos que también con otra sociedad. Así que agradecer a cada uno de los asistentes su participación y nos estaremos viendo en un mes más en otra actividad como esta. Así que agradecido de participar con ustedes. Un gusto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego.